Hola, buenos días, tardes, noches, según la hora en que se consulte este mensaje, cuya intención es plantear la importancia de llevar a cabo un ritual o lo que se conoce como ceremonia fúnebre. También buscamos exponer las consecuencias positivas que este acto conlleva en la vida de las personas. Para estos fines, nos servimos del texto Rituales funerarios y de duelo colectivo privados y religiosos de la autora Laura Joffe. En el comienzo de su escrito, la autora Joffe reflexiona sobre los conceptos de cultura y religión, los relaciona como incluyentes, es decir, que uno involucra al otro. Ambos conceptos se encuentran dentro de la psicología de la religión y la espiritualidad, y también dentro de la psicología general, donde se ocupan de la influencia de los temas religiosos y espirituales sobre el hombre. Esto es un tema apasionante del que después hablaremos más a detalle, exclusivamente la influencia de los temas religiosos y espirituales en el hombre. Hay varios autores que han tratado este tema. Recuerdo, por ejemplo, Oliver Sacks, en un libro titulado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y en otros cuantos libros, él se refiere a este tema. En este mensaje vamos a abordar básicamente la importancia de llevar a cabo todas estas ceremonias, todos estos ritos fúnebres relacionados con lo fúnebre. Dentro de estos, digamos, dos temas últimos, tanto la influencia de la religión y la espiritualidad sobre el hombre, encontramos el fenómeno del duelo o ritual fúnebre. Respecto a ello, la autora señala que la muerte es uno de los problemas centrales que el ser humano debe enfrentar y encontrar respuestas. Estas respuestas o reacciones ante la muerte naturalmente han encontrado tantos caminos diversos como culturas diferentes, es decir, que en cada cultura, señala la autora, se vive el ritual del duelo, de lo mortuorio, de manera diferente, de manera particular. En palabras de la autora, cada cultura moldea métodos de afrontamiento y de atribución de significados a las diversas situaciones de la vida y de la muerte. Cada credo religioso propone funerales, rituales y prácticas de duelo, formas de recordación de la persona fallecida, así como modos de apoyo social para que los deudos puedan expresar su dolor, mitigar su pena y reunirse en comunidad para no sufrir tanto la soledad y la tristeza por la pérdida. Se ha podido observar que relativo a la expresión emocional, hay culturas que se inclinan un poco más por la discreción, considerando dicho proceso como algo privado e íntimo, que debe darse dentro del seno de cada familia, mientras que en otras culturas la expresión de las emociones es permitida, legitimada y yo diría que incluso exagerada. Recuerdo haber leído de ciertas culturas que desenterraban a los muertos cada año para convivir con ellos, o que incluso el día en que habían fallecido los vestían, los sentaban a la mesa como un vivo más. Otro de los aspectos que aborda el texto para reflexionar es la situación de quienes han sufrido pérdidas y están en situaciones sociales de migración de una cultura a otra o se encuentran sin espacio social para expresar su dolor y al hacerlo, según el modo de la cultura de la cual provienen, pueden sentir que no encajan con el grupo social del país o la religión a la cual se han trasladado. Esto es muy claro, es como les comentaba, personas que tienen como costumbre desenterrar al muerto cada año, hacer una fiesta cuando el muerto fallece, pues si están en un contexto donde esto no es posible, seguramente ahí hay una afectación. Es decir, en este sentido,
La importancia de poder llevar a cabo un ritual o ceremonia fúnebre de alguna manera nos confiere identidad, lo que se puede ver como un tipo de consecuencia positiva, es decir, siguiendo el texto. Frankl, en 1933, señala que las interacciones sociales, aunque breves, brindan apoyo, ya que un momento de compañía puede traer retroactivamente el flujo de una vida con sentido. El siguiente aspecto al que el texto se encamina es a reflexionar entonces sobre el concepto de rituales, donde expone, citando a Hinde, que son definidos como conductas de gran precisión, con gran cantidad de detalles altamente estereotipadas y a menudo repetitivas, que connotan un sentido de control sobre uno mismo y el contexto, y que psicológicamente buscan reducir la ansiedad y el sentimiento de incertidumbre. Entre los aspectos positivos encontramos que con anterioridad, encontramos los que con anterioridad expusimos. El autor se explaya diciendo que permite una autoafirmación personal que aumenta el sentido de seguridad y de conexión con los demás, incrementa el sentido de una percepción saludable, reduce el estrés, la ansiedad y la impulsividad, todo lo que a su vez se relaciona con aspectos positivos para el ser humano. Bueno, en este mismo sentido de los aspectos positivos, otro autor como Roberts y Yaman en el 2011 destacan que los beneficios potenciales de las conductas devocionales que ayudan a aliviar los efectos negativos de los conflictos familiares, las situaciones de divorcio, las crisis vitales, los duelos, la vejez y los problemas que surgen frente al retiro laboral y la jubilación, entre otras situaciones, son vitales para poder afrontarlos. Esto anterior es referido a los rituales en general, que no necesariamente deben estar relacionados con el aspecto funerario, ya que como es bien sabido, todas las culturas están llenas de rituales de diferentes tipos y para diversas ocasiones. Ahora, refiriéndonos específicamente a la cuestión de los rituales funerarios, de igual manera se señala que estos pueden beneficiar a los individuos y servir como una función social importante. Sirven para intensificar las emociones compartidas y establecer lazos de unión entre aquellos cuyas emociones se incrementan bajo la forma de un sentimiento de solidaridad. El ritual funerario brinda una sensación de control al marcar la separación entre el cuerpo y el alma del difunto. Es evidente que además de los aspectos positivos de los rituales, destacan también sus aspectos negativos. Por ejemplo, cuando las emociones, señala el autor, se convierten en una obsesión, en una compulsión y en una conducta rígida y dogmática que ocupa toda la vida del individuo. Es interesante notar, en palabras del autor, que, así como hay un periodo prescripto para el duelo, también hay un tiempo prescripto para su término. Esto me deja pensando en que quiero creer que hay personas cuyo duelo es muy extenso y otras cuyo duelo es muy reducido. Sin embargo, no tengo claro, y el autor tampoco sugiere, las expectativas de duración del duelo. Lo que sí menciona es que no hay expectativas de la duración del duelo en la sociedad occidental. Avanzando en el texto, en el siguiente subtema por el que se desarrolla el escrito, se relaciona con los rituales funerarios y religiosos que, en palabras de la autora, suelen crear una sensación de unión, de consenso y de acuerdo entre quienes participan y comparten las creencias sociales y religiosas a las que adhieren los deudos. Al utilizar rezos que refuerzan las creencias religiosas, colaboran en la atribución de sentidos a la pérdida y permiten controlar la ansiedad existencial ante la muerte, lo que catalogamos de inmediato como un efecto positivo de estos rituales. En este mismo sentido, continúa la autora,
citando fuentes que señalan los beneficios de estos rituales. Por ejemplo, la participación satisfactoria en rituales mortuorios refuerza la integración y disminuye el sentimiento de soledad social, aunque no la soledad afectiva o emocional que surgen ante la pérdida de un objeto de apego o de una persona. Hasta aquí, estos aspectos positivos y efectos que atañen a nuestra psique derivadas de esta situación ritual en lo fúnebre nos han dejado ver que la colectividad es importante, pero un aspecto mucho más individual y privado en el texto señala que, para los autores, un ritual privado introspectivo como el rezar, como el orar, ayudaba a disminuir la soledad y a percibir mayor cohesión social a quienes afrontaron pérdidas por una situación traumática. Más adelante, la autora aborda la temática sobre el humanismo, la secularización y el duelo laico, a lo que señala que los humanistas del siglo XX se definen a sí mismos como personas sin creencias en Dios ni en la vida después de la muerte. Para ellos, los hombres son los únicos responsables de la vida en el mundo y dado que la muerte es el fin de la vida, se debe poner todo énfasis y la energía en la vida actual. A lo que me gustaría señalar que es una idea simplista y sobre todo errónea, desde mi punto de vista, sobre todo en el aspecto cuando la autora señala que los humanistas creen que los hombres son los únicos responsables de la vida en el mundo. Pienso que los humanistas creen de esa manera tan sintética. No, no pienso que crean de esa manera tan sintética. Pienso que es absurdo que una persona crea que los humanistas piensan así. Bien, incluso en todo caso, la autora aborda el tema del humanismo, con la intención de mencionar que esta ideología ha afectado los rituales funerarios en Inglaterra y en Francia, donde los funerales humanistas no son religiosos. Además, añade que el avance de la ciencia se relaciona de forma directa con el proceso de secularización, con la declinación de la religión, tanto en términos de creencias religiosas como de poder institucional. Un dato de llamar la atención es que se menciona que, a partir de la década del 60, de los años 60, la creencia católica sobre el infierno comenzó a desaparecer, aunque en la actualidad dicha creencia junto con la del purgatorio han sido retomadas por la Iglesia Católica. Pero estoy seguro que, a pesar de que se hayan retomado, en la actualidad son ideas con poca credibilidad. La autora señala que el proceso de secularización transformó el problema de la muerte en un problema médico más que en una cuestión de condición humana. Esto a su vez ha originado un desapego a los rituales y ceremonias fúnebres. Este desapego se puede ver incluso en la cuestión que es común que el entierro se hiciera en un cementerio no perteneciente a la iglesia, sino en un cementerio comercial. El texto expone sobre las creencias y las acciones del credo protestante, así como también el duelo laico y humanista, donde se desarrolló el concepto de muerte digna. De ahí que surja el movimiento de formación de hospicios que considera que la muerte es algo natural, no un fracaso médico. Por eso busca una humanización del proceso de morir de los pacientes terminales. En otras palabras, y como su mismo nombre lo indica, el humanismo vino a darle este sentido de dignidad a la muerte. Después, el texto aborda la temática de la participación en rituales funerarios y de duelo, donde señala que, cito, se corroboraron efectos positivos de la participación en ritos funerarios colectivos y privados y en rituales de duelo por la muerte de un familiar. Los sujetos religiosos atribuyeron gran importancia a su participación en ceremonias funerarias y de duelos,
ya que el apoyo social de familiares y amigos y el apoyo religioso de los clérigos, maestros y pares espirituales, los ayudó a atravesar los momentos dolorosos previos y posteriores a la pérdida y a realizar la separación definitiva del familiar fallecido. Más adelante del texto, el autor, mediante una serie de testimonios de personas pertenecientes a diferentes creencias y diversos cultos, señalan los beneficios de ser participantes o partícipes de las diversas ceremonias funerarias. Ahora, por último, es importante notar que en el texto se describe con detalle cómo es que cada persona, dependiendo su cultura y su creencia, vive este aspecto del duelo de diversas maneras. Hay los que lo viven de una manera muy efímera, otros de una forma muy prolongada. Nos describen entrevistas y opiniones de rabinos judíos, budistas y católicos, y sin duda todos concuerdan con la importancia de dichos rituales. Por último, reflexionar que esta situación de la muerte y de la participación en los ritos y ceremonias fúnebres es algo de lo que ningún ser humano está exento. Es decir, que sin importar a qué clase social, a qué cultura, a qué raza se pertenezca, es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia y nos proporciona aspectos positivos para poder afrontar este proceso que ningún ser humano puede evitar. De ahí su importancia de comprenderlos y analizar lo benéfico que pueden ser para los seres vivos de una manera consciente y solemne. Ahora, para terminar nuestro texto, vamos a leer un poema de Jaime Sabines que se llama El entierro en las calles de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Este texto hace referencia al tema que venimos abordando. Dice: la procesión del entierro en las calles de la Ciudad de México es ominosamente patética. Detrás del carro que lleva el cadáver, ve el autobús o los autobuses negros con los dolientes, familiares y amigos. Las 2 o 3 personas llorosas, a quienes de verdad les duele, son ultrajadas por los claxones vecinos, por los gritos de los voceadores, por las risas de los transeúntes, por la terrible indiferencia del mundo. La carroza avanza, se detiene, acelera de nuevo, y uno piensa que hasta los muertos tienen que respetar las señales de tránsito. Es un entierro urbano, decente y expedito. No tiene la solemnidad ni la ternura del entierro en provincia. Una vez vi a un campesino llevando sobre los hombros una caja pequeña y blanca. Era una niña, tal vez su hija. Detrás de él no iba nadie, ni siquiera una de esas vecinas que se echan el rebozo sobre la cara y se ponen serias como si pensaran en la muerte. El campesino iba solo, a media calle, apretado el sombrero con una de las manos sobre la caja blanca. Al llegar al centro de la población, iban 4 carros detrás de él, 4 carros de desconocidos que no se habían atrevido a pasarlo. Es claro que no quiero que me entierren, pero si algún día ha de ser, prefiero que me encierren en el sótano de la casa a ir muerto por las calles de Dios sin que nadie se dé cuenta de mí.
porque si amo profundamente esta maravillosa indiferencia del mundo hacia mi vida, deseo también fervorosamente que mi cadáver sea respetado. Hasta aquí esta transmisión, espero les haya agradado esta temática sobre el ritual y las ceremonias fúnebres junto con sus beneficios que estos conllevan. Buenas noches.